Participa. Eh, ya te voy a permitir acá. Muy buenas noches. Vamos a escuchar esta noche a la señorita Marisela Urrego hablándonos sobre los secretos de la mente millonaria y vamos a hablar de los principios de riqueza, el principio número 9 y el principio número 10. Y bienvenida, mi Mari. Ya voy a mirar cómo te voy a compartir para que compartas. Muchas gracias, mi Marce. Muy, pero muy buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? Esto, tengo el gusto de compartir con ustedes el archivo de riqueza número 9 y el archivo de riqueza 10. Pero iniciando, hay uno súper corto que es el archivo de riqueza número 9 y este se llama La gente rica es más grande que sus problemas y la gente pobre es más pequeña que sus problemas. Y este archivo, bueno, todos me gustan, pero este me encantó. Este me encantó, ¿saben por qué? Porque el autor nos explica y nos invita a varias cosas. La primera de ellas nos cuenta, hacerse rico es un viaje y normalmente está lleno de obstáculos y de cosas que a uno lo retan y dentro de todas las cosas, tal vez uno se sienta agobiado y cansado. Pero él dice, ese es el chiste de hacerse rico, de crecer. Y porque tiene como tantas trabas, diríamos por aquí en Colombia. Tiene preocupaciones y trae problemas es para formarnos como personas, para convertirnos en la persona en la que nos vamos a crear, literalmente. No todo el mundo va a tomar ese camino. Por eso no es sencillo, no es fácil, es sencillo, al contrario. Entonces, esa decisión que tomamos nosotros es formarnos como personas para llegar a ese punto, a ser esa gente rica. Y explica, la gente rica y próspera es muchísimo más grande que sus problemas. Y nos dice, el secreto está en que crezcas tú, en que seas más grande que cualquier problema. Y entonces resulta que voy a intentar compartir mi pantalla, pero en este punto, cuando él habla de crecer, de convertirnos en alguien más, debemos comprender que tenemos que jugar a ser grandes. Tenemos que jugar a que los problemas no son un obstáculo, sino que nos convertimos en gente grande, vamos creciendo conforme van apareciendo, digámoslo así, que los problemas, creo que todavía no se está compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Está cargando. Ah, ya vieron. Listo. El punto es que él dice, debemos comprender que siendo ricos o no siendo ricos, como sea, teniendo o no teniendo, siempre va a haber un problema, siempre. O sea, nunca va a haber una ausencia de problema o un obstáculo o como lo quieran llamar, siempre va a haber algo. La clave está en quién somos nosotros y en quién nos estamos convirtiendo para enfrentar el obstáculo o el problema. Y dice, si ustedes tienen o están en un nivel súper chiquitico, que por ahí sea el uno, ¿cierto? Que sea un nivel así súper chiquitín, y aparece un problema a nivel 5, ustedes van a ver ese problema gigantesco. Pero si se enfocan y nos enfocamos en crecer y en transformarnos como personas, vuelve a aparecer el problema número 5 y yo estoy en nivel 8. Ah, caramba, no, es que yo ya sé cómo soluciono esto, ya lo puedo enfrentar de una forma diferente. Entonces él dice, el secreto, el secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos, tampoco es enfrentarlos con cobardía. El secreto está en que yo tengo que crecer de una forma que sea muchísimo más grande que cualquier problema. Cuando las circunstancias se nos presenten, como suele suceder, es la pregunta de, ¿esto en serio es tan grande para agobiarme? ¿O yo puedo con esto? Hay que hacer un alto, un stop, porque no es, o sea, no se puede negar que hay cosas que a uno le llegan y uno dice, no sé cómo solucionarlo, pero si lo tomo desde el estrés o me pongo dos tapitas de gaseosa en los ojos y no veo para ningún lado, pues quiere decir que no estoy empleando el crecimiento que tengo. Y les aseguro que todos los días aprendemos algo, todos los días crecemos. Es qué persona, en qué persona nos estamos convirtiendo. Entonces, hay que tener en cuenta que si aparece ese problema que dice uno que es gigantesco, ese problema es muy grande, eso quiere decir que somos unas personas pequeñas.
y les aseguro que aquí no hay nadie pequeño. Es como yo vea las cosas. En mi casa tenemos un dicho y es, no le digas a Dios que tienes un gran problema, sino dile al problema que tienes un gran Dios. Y cada vez que aparece algo, porque siempre aparece algo, ah, caramba, yo tengo un gran Dios. Y se los digo es porque esa certeza y esa fe con la que uno enfrenta las cosas hace que todo cambie, todo se transforma y aparecen soluciones y ves opciones en todo lado. Entonces la invitación que nos hace el autor es decídense ahora mismo en que ustedes tienen que ser una persona muchísimo más grande. No hay problema ni obstáculo que a uno lo saque de la felicidad ni la prosperidad. Nosotros somos seres felices y prósperos por naturaleza. Por gracia somos merecedores. No hay un solo problema que nos tenga que sacar de aquí o de esa naturaleza. Cuanto más grande sea el problema o el obstáculo que aparezca, porque sí o sí va a aparecer, en el negocio, en la vida, en lo que sea, mayor será el negocio o las cosas que podamos manejar con respecto al negocio. Cuantos más clientes tengamos, pues más dinero podemos manejar. Eso quiere decir que muchísimo más riqueza vamos a administrar. Dios nos hizo administradores, creadores y multiplicadores de riqueza. Los obstáculos nos entrenan para hacer eso, para hacerlo. Y lo último es, esa cuarta decisión es, tu riqueza puede crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. Entonces, sí, esa es básicamente lo importante, ¿no? Si ustedes crecen, créanme que su riqueza crece. Si yo crezco, mi riqueza crece, pero si no, pues simplemente yo tengo que estar consciente de que si no crezco, pues mis finanzas no van a crecer. Otra cosa que me encanta de este archivo es que nos explica que nosotros somos contenedores de riqueza y debemos crecer para ser contenedores grandes. Entonces, si estamos llenos, pues ya no va a haber en dónde depositar, por decirlo de esa forma, ese tipo de riqueza. Y no solamente hablamos de dinero, somos ricos en muchas cosas, pero si no desaprendemos, si aprendemos nuevamente, vamos a ser contenedores completamente llenos. Entonces, la gracia es que nosotros, que somos contenedores, crezcamos un montón. ¿Para qué? Para poder contener muchísimo más y para atraer más. Eso es como lo más importante de todo. En el archivo 10, en el archivo riqueza número 10, me encanta porque dice que los ricos son excelentes receptores y los pobres son malos receptores. Y tal vez nosotros crecimos con muchas, bueno, lo voy a hablar por mí. Qué difícil es recibir, hablando desde el cumplido. Ya ahorita para mí es sencillo, antes no era fácil. No sé si de pronto ustedes se identifican, pero digamos, a mí me decían, tan lindo tu collar, y yo esto, ay, no, no, y minimizaba el collar o lo que fuera que me halagara, porque no nos enseñaron, no, tal vez en mi caso, no fue algo como tan natural de agradece eso, o sea, recibe el halago, o lo que sea. Yo estaba hablando del halago, pero la gente se basó en, bueno, no sé si ustedes han escuchado ese dicho que es mejor dar que recibir y todo el mundo se acostumbra a dar y es bastante gracioso, pero porque bueno, ahorita lo desarrollo bien, pero ese dar o bueno, el recibir tiene que ver mucho con la valía de nosotros, lo valioso que somos. Incluso ahí él dice, Dios no se puso a decir usted sí es valioso y usted no es valioso. No, todos somos valiosos. Todos nacimos siendo valiosos. El que nos hayamos creído con el pasar del tiempo sin saber por qué no somos valiosos fuimos nosotros. O sea, de cualquier modo, nosotros nos creamos una historia aquí que ha condicionado de ahí para abajo todo lo que hemos vivido. Y mucho de eso tiene que ver con el tema del valor, pero todos somos valiosos. Y en ese momento, digamos que el tema de la valía va muy ligado a la autoestima, esto abarca un tema emocional muy grande, pero como para no hilar tanto, la gracia es que ustedes decidan ser valiosos y si todavía no es posible, entonces decidan cambiar la historia.
Incluso él dice, es más fácil cambiar la historia que llegar a aumentar el autoestima hasta que llegue a ser valioso. Si ustedes cambian la historia, viven dentro de una historia diferente, mientras en ese transcurrir de la historia encuentran esa valía. Ahora sí, regresando al tema del dar y al recibir, nos enseñaron que, ay, no, sí es muchísimo mejor dar que recibir. E incluso él da un ejemplo y lo viví yo en algún momento, que dando a alguien no, o sea, yo con esas ganas de ayudar, de servir, y alguien no me recibió y yo me sentí terrible, porque yo le estaba haciendo con todo el amor del mundo de ir a ayudar, de dar, y a mí no me recibieron. Y ay, uno siente un rechazo muy feo. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dios está dispuesto a darnos todo para lo que estamos preparados, listos, creados, como lo quieran ver. Y a veces uno lo rechaza, inconscientemente, o a veces muy consciente. Cada vez que nosotros rechazamos o resistimos esa bendición, ese resistir, es como, no quiero, el contenedor ya está lleno. O sea, no, como si no me lo mereciera. Y ese dar y recibir toca cambiarlo, porque son literalmente por cada uno que da, debe haber uno que recibe. Y por cada uno que recibe, tiene que haber uno que da. Nosotros siempre repetimos, somos bendecidos para bendecir. Y el punto está en, ¿creemos que somos bendecidos para bendecir? Eso quiere decir que damos, que recibimos y damos, que damos y recibimos. Entonces son dos caras de la misma moneda. Hay que entender también aquí, que lo subrayé mucho, que es que la mente está condicionada, ¿no? Entonces tenemos muchos archivos en nuestra mente y nos programan desde la vida pasada. Viene cargado de historias, de dramas y de muchas cosas. La gracia es que todos esos comentarios que hemos recibido, que ya sabemos como este de dar, es mejor dar que recibir, o el tema de que la gente con plata cambia, no sé si ustedes lo han escuchado, no, y muchas más, que no las voy a repetir, vienen de archivos que han condicionado nuestro subconsciente. La gracia es poder transformar esa creencia y empezar a, sí, claro, la gente con plata cambia y cambia para bien, porque es que muestra literalmente el carácter de la persona. El dinero únicamente va a potenciar los rasgos del carácter que yo tengo. Entonces, si tú eres una persona con un carácter definido, con una fuerza gigantesca, con tus valores y principios completamente desarrollados, pues tú vas a desarrollar eso en su máximo potencial. Entonces, el dinero como sea es dinero. Encontrarlo es una bendición, completamente. Saber qué hacer con él es el doble. Literalmente es una bendición doble. Y, mm, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender acá. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que crecer? Aquí es donde se desarrolla ese carácter para poder mostrar lo que efectivamente soy yo. Em, ¿Qué más les puedo decir de este archivo? Me encantaron muchas cosas, pero se me está cumpliendo el tiempo. El poder crear, ya cerrando con esto, el crear riqueza en todo el sentido de la palabra, de lo que signifique para cada uno, es estar dispuesto a recibir cantidades alarmantes, lo que es para ustedes sea una cantidad alarmante, mucho, 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 mucho. Algo que lo pueda hacer muchísimo más de lo que ustedes imaginen. Eso se llamaría recibir todas las bendiciones para las que fuimos creados. Entonces, en cada área determinada en general, es generalmente como nosotros nos vamos, en cada área en la que nos vamos a convertir en personas ricas, esa es esa área en la que vamos a mostrarle a la gente. No está mal, es solamente ese archivo que tenga en mi subconsciente, eso que se está tratando o que todavía hace como un cortocircuito, a veces digo yo en el momento que me está haciendo corto, es poder transformarlo, tengo que polarizarlo para algo completamente diferente. Y eso es lo que nos explica el archivo, la invitación es a eso.
vamos a crear contenedores, vamos a hacer contenedores mucho más grandes y vamos obviamente a dar y a recibir, sobre todo a recibir, porque estamos listos para recibir las bendiciones que aquí cita el universo, pero yo voy a hablar del creador del universo, que Dios literalmente tiene para nosotros. Ya estamos listos. Es solamente decir que estoy lista y estoy dispuesta a recibirlo. Así el resto del mundo no está dispuesta, yo sí estoy dispuesta y eso es una decisión. Entonces la invitación como tal es a que uno tome la decisión y elija ser completamente diferente. Así que eso era lo que quería compartirles en la noche de hoy y les agradezco un montón y mil bendiciones para todos. Muy buenas noches. Vamos a hablar del archivo de riqueza número 11 y 12 en la voz de la señora desde Fusagasugá, Andy Daza. Súper bienvenida. Es una mujer súper preparada y que hoy se está retando a ella misma a aprender muchísimas cosas nuevas y obviamente que hoy nos está dejando una muy, muy grande lección. Así que bienvenida, tía. La sala es tuya. Muchas gracias, Marce. Gracias por esta linda invitación. Bueno, entonces, como una pequeña confusión, pero entonces yo estudié el archivo de riqueza número 11 y el número 12. Entonces, lo que Marisela decía, o sea, hay cosas muy chéveres, muy para nuestra, no es tan solo para este negocio, es para nuestra vida, que de verdad nos sirven mucho y nos dejan como unos mensajes extraordinarios en nuestra mente. Entonces, el archivo de riqueza número 11 dice que los ricos, entre más ricos, o sea, ellos quieren tener más, mientras que los pobres eh, quieren ganar según su tiempo de trabajo. O sea, ellos, los pobres simplemente cumplen con un horario, les pagan por horas y ya hacen su cuenta en el día, mientras que los ricos, ellos no se limitan con su tiempo, siempre quieren a tener más y pues, o sea, también aprovechan mucho, o sea, el tiempo y no se limitan con su trabajo porque así tienen sus grandes resultados. Eh, y los ricos también forman sus propios negocios. Ellos compran acciones, se atreven a tomar riesgos mientras que los pobres tienen muchas limitaciones, piensan en pequeño. Los ricos hacen inversiones, aprovechan las oportunidades, lo que decía Marisela anteriormente, y pues eso los hace cada día pues más grandes, más tener como más estados financieros, según pues ellos, pues las, ¿cómo se llaman? Las por lo que invierten. Entonces, asimismo, tienen pues sus resultados. Eh, los pobres siempre van a sufrir de miedo, ellos no son arriesgados y les da miedo ser personas independientes y siempre estarán sujetas pues a salario y a cumplir un horario. Como los ricos siempre tienen, o sea, grandes pensamientos, ellos siempre buscan tener ganancias de un porcentaje o una comisión, según los resultados pues que ellos tengan, asimismo quieren tener pues más y más ganancia. Y pues es tener la acción de hacer esto y de lograr nuestros objetivos y hacer nuestro negocio en grande y pensar en grande. Esto nos deja el archivo número 11, que son muchas cosas de verdad que nos deja para nuestra mente y para ponerlo en nuestra vida. Y el archivo número 12, pues siempre la gente siempre, o sea, no, la gente rica no piensa en grande, ellos no piensan en pequeño. Y por eso dice que el rico será cada vez más rico y el pobre será cada día más pobre, porque pues ellos se limitan, les da miedo
¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí me va a dar resultado? Mientras que los ricos no se ponen a pensarlo, sino son súper arriesgados. Y debemos tener compromiso. Si nosotros queremos tener nuestros resultados, es comprometernos y retarnos, ponernos los retos y pensar en grande. Por decir, si yo quiero comprarme algo, retarme a que sí lo puedo obtener, porque también pues la mente, atraemos con la mente lo que queremos. eh, y debemos enfocarnos en las oportunidades y aprovechar las oportunidades grandes que nos da la vida. Mm, Debemos rodearnos de personas exitosas, de rodearnos de, si esa persona tiene los resultados que yo quiero, tengo que rodearme de esa persona, eh, hacerme con ella, preguntar cómo lo está haciendo para yo también tener mis resultados como esa persona. eh, Porque no sé, pues la energía y lo que traemos con la mente, vuelvo y lo digo, y la energía atrae muchas grandes cosas. Mm, el dinero es necesario para nuestra vida y lo debemos saber invertir, es el juego del dinero. Nosotros ganamos buen dinero, es saberlo invertir, pensar en qué lo vamos em, para que nos produzca más de lo que tenemos. Ahí el libro decía que en la pandemia fue cuando los ricos se hicieron más ricos, porque los pobres empezaron siempre con sus necesidades a vender sus cosas y los ricos aprovechaban esta oportunidad. Hoy en día, pues ellos aprovecharon a tener sus grandes ganancias y debemos todos y todos tenemos una mente millonaria ganadora, que de verdad debemos pensar es en grande. Entonces, me dejó de verdad muchas cosas súper, súper poderosas que me encantaron. Muchas gracias, Marce. Invirtieron en gracias. Invirtieron en cierta, estamos hablando del archivo de riqueza número 13, que su frase célebre por estos momentos es: los ricos se centran en su fortuna neta y los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo, en lo que ganan hoy, en el día a día. Entonces siempre preguntan, bueno, pero ¿yo qué gano? Siempre se centran en eso, en esa parte, en esa pregunta. Y lo importante aquí a saber es que por eso las personas siguen perdiendo dinero. El miedo les hace perder dinero. Eh, y la seguridad con miedo, de alguna manera, o sea, cuando las personas vinieron y dijeron, venga, usted invierta acá, ¿y qué tengo yo? Ah, no, la otra semana le voy a dar 1.000.000 de pesos. Y así, de la gente feliz porque la gente le gusta ganar plata por respirar. Sin embargo, se puede hacer, pero debe haber una construcción de un tiempo, no solamente financiera, sino en mentalidad. Hay personas que ya ganan realmente por respirar, como le dicen a los jugadores hoy en día, pero realmente es porque construyeron, trabajaron un periodo de tiempo arduo, muy largo, y realmente, obviamente, sacaron su don y su talento adelante. Entonces, esa parte es súper importante, mientras que los ricos, ellos están pensando, como decía la tía, en cuáles acciones, cómo invierto, cómo organizo las finanzas. No están esperando al otro día yo qué gano para irme a gastar. Es qué gano para seguir invirtiendo. Eso es súper chévere porque realmente pensar en una fortuna neta, a veces las personas uno les habla de un ingreso neto y no tienen ni idea qué será un ingreso neto, mucho menos una fortuna. Y la gente que dice, no, eso es para los ricos, han oído mucho. Yo hace poco hablé con una persona muy prestante, pero ella en su mente, o sea, ella en su billetera es muy prestante, pero en su mente ella dice, eso es para gente rica, sabiendo que ella vive en cierto lugar y maneja unas cantidades de dinero que realmente uno diría, esta persona tiene libertad financiera. Y sí tiene libertad financiera, pero en su mente todavía ella no ha avanzado en esa área. Entonces, eso me parece súper poderoso.
Dice acá, uno de los principios de esta riqueza es la verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. Es la construcción realmente que nosotros hagamos, porque los ingresos del trabajo son como lo que dicen las personas aquí en redes de mercadeo, para los frijoles, para el recibo del día a día, para comprarlo del mercado y eso. Desafortunadamente hoy en Latinoamérica y en muchos países pequeños, en muchas ciudades pequeñas en Europa, los ingresos no son tan buenos y es por eso que las personas no pueden hacer grandes inversiones. Sin embargo, no piensan en yo cómo hago algo adicional para hacer grandes inversiones, no, piensan en esa seguridad, ¿sí? Entonces, la verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, ¿sí? Y la fortuna neta es el valor económico de todo lo que yo tengo que no debo. Porque a veces cuenta como fortuna neta el carro que me costó 100 millones, pero debo 85. La casa que me costó 500 millones, pero la tengo a 30 años. Eso no es una fortuna neta. Eso todavía no es fortuna, es cuando yo ya pago lo que debo y lo tengo apropiado a mi nombre. Esa ya es mi fortuna y tengo que descontarle a esa fortuna unos impuestos y unos gastos de mantenimiento, sea de carro, sea de vehículo o sea operativos de una empresa. Eso es súper importante. Ay, me llegó la salvada por la ventana. Entonces, gracias a Dios que seguimos avanzando. ¿Qué quiere decir? Em, la gente rica, o sea, yo hay algo que comprendo muy importante y es que las personas ricas somos esas personas que hemos querido cambiar nuestra mentalidad porque la riqueza no se mide en la cuenta bancaria. Entonces, contémonos, cuando dice acá la gente rica, yo digo, yo también me cuento con dentro de esa gente. Entonces, nosotros que tenemos esa mentalidad de personas ricas, eh, nos distinguimos porque el ingreso del trabajo, pues finalmente es un gasto, pero finalmente la fortuna neta la estamos construyendo acá con lo que estamos haciendo hoy en nuestra compañía. Una cosa súper importante es tener claro cuáles son esos ingresos, estar ahorrando dinero y ahorrando no porque estemos dejando de gastar en lo que ya, en los gustos que, no, que tenemos o el que quiere ahorrar porque va a sacar al niño del colegio que le pagaba X dinero y como este lo conseguí más económico es para mi ahorro. Esa no es una forma de ahorrar. Ese es un error antes en ahorrar. Invertir de una manera inteligente y dejándonos asesorar, no pensando que no lo sabemos todo. Y obviamente la simplificación de los gastos son muy importantes. Simplificación más nota cañesta. Es súper importante eso. Entonces, los ahorros son súper importantes. Como decía Marisela, es súper chévere tener claro, tener esos depósitos donde tengamos todo súper claro para dónde va dónde va cada ahorro, para qué va cada recipiente o cada sobre o cada billetera virtual o bueno, lo que tengamos está súper bien. Entonces, es algo muy importante de tener en cuenta y es tomar esas acciones que nos invita el autor, centrarnos en los 4 factores de la fortuna neta, escribir realmente cuál es nuestra fortuna neta y si no la tenemos, tener claro que no la tenemos sin darnos látigo, sino saber cómo vamos a empezar a construir y escribir. Lo primero que yo quiero en fortuna neta es comprar X cosa, es tener tal acción, es tener claridad, porque la claridad definitivamente nos empodera. Eh, Averiguar eso y contratar a alguien que tal vez se nos hace muy difícil porque cuando uno no tiene de pronto muchas propiedades o, bueno, empresas y eso uno dice, pero yo para qué voy a contratar a un asesor. Es importante porque el que empieza a dejarse asesorar realmente va a tener un final muy bonito a nivel financiero porque hay personas que estudiaron para eso y no necesitamos nosotros sabernosla toda. Debemos pedir una asesoría de una persona realmente con muy buen conocimiento, que tenga una ética y unos valores bien cimentados, porque hay personas que le aconsejan a uno X cosas que no debemos llevar a cabo. Entonces, eso es algo muy importante. Y lo segundo es que yo decía, bueno, pero
¿Qué es lo que dice Dios de los empresarios, de las personas que queremos tener activos productivos, de las personas que realmente queremos tener esa fortuna? Porque pues yo tenía otra mentalidad y definitivamente dice el Señor en Colosenses 3:23, que es algo súper importante y se los quiero dejar, todo lo que hagan, trabajen de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice en Colosenses. Y en Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Y la mano del diligente gobernará, mientras que el perezoso será sometido a trabajos forzados. Eso habla del emprendedor, el Señor habla del emprendimiento, del trabajo, y realmente hacer todo con excelencia como para Dios, creo que es una de las fortunas más grandes que podemos tener. Y hablando del archivo de riqueza número 14, no sé si quieras, Janita o Julie, hablar de ese archivo o seguimos adelante aquí con este. Grabado. Buenas noches. Normalmente el archivo de riqueza número 14 me deja la parte de la administración, ¿sí? El tema de la administración del dinero, porque dice, cuando tenga empezaré a administrar, entonces yo lo traigo mucho a mi vida real y más al negocio, y es realmente cómo se comportaría esa persona que quiere lograr esa fortuna neta y cómo elijo administrar desde un comienzo. Y T. Harv Eker lo expresa en ese archivo de riqueza muy grande. Empieza a administrar y vas a tener, no tienes que tener para empezar a administrar. Eso me parece chévere. Cómo recalca los hábitos. Realmente los hábitos de una persona con una fortuna neta son claros. Es revisar y hacer el paralelo, cuáles son los hábitos que tengo versus cuáles son los hábitos de esa persona con esa fortuna neta que yo elijo construir. Entonces, siento que todo llega a la misma raíz y esa es la recomendación de T. Harv Eker, y es frente a los hábitos. También hace una recomendación de abrir una cuenta de libertad financiera, ¿sí? Y que coloques. Entonces, cuando empezamos este libro, justamente lo hicimos. Y yo dije, si mis cheques han oscilado en tanto y yo ya tengo en esa cuenta 270.000 y los cheques no han sido tan altos, si la gente construyera el hábito durante 9 años que lleva haciendo network marketing, ¿cuánto habría en esa cuenta? O sea, solo hablando de los cheques semanales desde que iniciamos este libro. Entonces, realmente es bien revelador frente a los hábitos. Y otra cosa que él recalca mucho es que el dinero atrae más dinero. Las inversiones atraen más ingresos. Dice, sí, habla de trae, pero no como lo nombra en el archivo 13 de la simplificación. Entonces dice, claro, la gente, porque uno ve muchas personas simplificando, no, dejo de pagar esto, o sea, si esta herramienta te produce más dinero en tu negocio, ¿por qué la vas a dejar de pagar? Eso no es simplificar. Él dice, simplifica siempre y cuando tú bajes tus costos de vida y aumentes tu dinero para hacer inversiones. Y yo digo, pues madre, tenemos que cambiar de entorno. Y él nos invita ahí, cambia de entorno, la gente que hable de eso, que te muestre cómo hacerlo, porque no sé si les pasa a ustedes, personas que dicen, ah, no, no voy a pagar esto, ah, no voy a hacer esto, ay, no, en el carro esto, no, estoy ahorrando. Y con el negocio también, pero sus inversiones no han aumentado. Entonces, el simplificar es para aumentar el volumen de dinero que tú vas a aplicar en una inversión. ¿Listo? Eso me pareció chévere. Me pareció chévere como habla del equilibrio. Te invita a abrir una cuenta de diversión, que no todo es extremo a extremo. Entonces, me parece bacano. Pero más bacano aún me parece tener un mentor donde yo le diga, oye, me puedo ir a hacer esto porque mi cuenta de, y no porque simplemente todo el mundo lo hace, entonces yo lo tengo que hacer. No, es realmente lo que yo elegí hacerlo y no lo comparto porque yo lo haga, porque finalmente todas las cuentas tienen una prioridad y lo que nos propusimos abrir todos fue un bolsillo para empezar a hacerlo de la cuenta de libertad. No es que yo tenga la cuenta de diversión. Pero aquí me parece súper chévere cómo lo explica y cómo podemos empezar a comprender nosotros, no para darnos látigos, sino para saber que la vida es equilibrio y que la riqueza también es equilibrio. Entonces tú también eliges viajar, tú también eliges invertir, tú también eliges tener tus necesidades
y eliges comportarte como una persona de excelencia con esa riqueza que quieres construir. Bueno, es todo lo de la diversión ya. Dice que tengas lo que tengas hoy, empieza con lo que tienes desde la administración de tu realidad. Que lo importante no es querer hacer tantas cosas, sino saber cuál es tu punto de partida. Eso me parece espectacular. Em, Eso sería lo que yo les podría compartir del archivo de riqueza número 14. Súper, y para complementar, quería como esto de la administración del dinero finalmente me toca mucho la vida, obviamente porque sé que hay que hacer muchos ajustes en esta familia. Y precisamente haciendo un estudio que les dije que estaba haciendo sobre el dinero a nivel espiritual, dice acá principio de riqueza, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Hay una parábola muy bonita en Lucas 35, en el Evangelio de San Lucas 35, para que la lean. O sea, en la Biblia podemos encontrar cosas impresionantes, tesoros extraordinarios, que ya seguramente este escritor lo leyó y lo llevan a los libros. Y dice que es esa parábola de los talentos. Entonces el Señor le dio al uno 1.000, al otro 2.000, al otro 5.000. Y el de 1.000, el de 5.000 fue, los multiplicó por dos, el de 2.000. Y el de 1.000 dijo, no, es que yo tenía miedo, mejor lo enterré, qué tal que no, mejor dicho, yo sabía que tú eras bravo, que tú eras, mejor dicho, quién sabe qué me ibas a hacer si yo perdía, entonces mejor no. Entonces ahí vemos varias raíces, vemos y el Señor nos enseñaba eso. O sea, y simplemente la respuesta de él me llena de temor el corazón. O sea, yo digo, yo leo eso y lo he leído por muchas veces. Y dice, buen siervo fiel, al de 5.000, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y le da el doble otra vez. Y lo mismo al de 2.000, pero al de 1.000 le dice, quítenle eso más lo que tiene él adicional. Entonces, eso es, si no sabemos administrar poquito y si le tenemos temor a eso, pues finalmente lo que Hanna decía, la plata o las nuevas inversiones y los nuevos negocios traen más, y uno está pensando en más y le llegan cosas porque así es Dios. Así Dios le va poniendo a uno, mira, esto es lo que tú pediste, esto es lo que te voy a dar, y así lo sigue manejando. Pero si le tenemos miedo y no sabemos manejar un dólar, mucho menos vamos, ¿para qué vamos a pedir 1.000? Sí los pedimos, pero si no sabemos manejar un dólar, entonces es importante eso. Y lo que tú decías, un hábito, que se vuelva un hábito administrar desde 50 pesos hasta todo lo que puede llegar a nuestra mano es muy importante. Me- Leyendo este libro me encontré que día que iba para la oficina en bus, un señor ya de edad en el bus, y yo guardo las monedas cuando voy a salir en Transmilenio, las saco y me las llevo y pago con las monedas. No porque las monedas sean, sino porque yo me llevo las monedas. Y el bus lo pagué con esas monedas y el señor pagó con un billete de 50.000. Dos pasajes, el de la esposa y el de él. Y el señor que cobraba no tenía vueltos, entonces por allá fue, consiguió hasta que le consiguió. Y le dio unas monedas de las que yo le di, o sea, se veían hartas. Yo pagué 5.000 pesos en monedas. Y el señor dijo, a mí no me, esas, no voy a nombrar la palabra monedas. Yo lo volteé a mirar, me dio dolor por el señor, o sea, yo ahí mismo me acordé de tantas cosas sí, que uno, o sea, impresionante. Y el señor peleó y peleó y peleó, y el conductor le decía, es dinero, señor, es que no tengo más, es dinero. Entonces su esposa le dijo, venga, venga, yo le recibo eso. Y ese señor se puso ahí y se puso a maldecir al muchacho. Y simplemente se bajó. Cuando se bajó, eso me empujó para bajarse. Entonces yo decía, Dios mío, gracias por la información, pero qué bonito que esta información le llegara a un señor como estos. Mm. Y hay algo muy bonito y es que cuando él se bajó, no quiero decir que haya pasado porque yo estaba ahí ni mucho menos. Él se bajó y yo ya cuando me iba a bajar, cuando llegué a mi punto final, había una moneda de 200 en el piso. No había nadie. Yo la recogí, yo dije, gracias, Dios, soy un imán para el dinero. O sea, de verdad impresionante cómo la mente le cambia a uno. Y eso, pues, obviamente con los papás y todo sucede. Pues uno no tiene por qué cambiarle la mentalidad a nadie, pero definitivamente pedirle a Dios que le cambie la mentalidad en ese sentido para que ellos puedan también aportar a nuestras generaciones, pues es importante, porque pues nuestros papás son los abuelos de nuestros hijos
y obviamente ellos también siembran cosas en ellos. Entonces, este archivo la verdad me encanta. El tema del ahorro me pareció súper genial, haber iniciado con una cuenta que yo les dije, que tengo, que no manejaba, que es la cuenta Nu, con una tarjeta que es, no la he aprendido ni siquiera a manejar para no tocarla, o sea, porque que la tarjeta, que ponerla allí, yo no la pongo en ninguna parte, o sea, la tengo ahí y simplemente aprendí cómo consignarle la plata. Y hay algo que quiero comentarles que hice, que escuché y dije, yo ya lo había hecho y lo había dejado de practicar, es ahorrar lo que todavía no me he ganado, o sea, el 10% de lo que todavía no me he ganado. Entonces, ¿cuánto me quiero ganar? Ah, yo quiero que esta semana ganarme 5 millones de pesos. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Ok, 500.000. Entonces me pongo la base para poderlo hacer. ¿Cuánto quiero tener esta semana? Ah, no, yo tengo, me quiero ganar eso, pero lo hago antes, me anticipo a hacer eso y me ha parecido, me parece que es poderosísimo. Yo lo escuché en algún momento hace muchos años y realmente yo digo, Señor, vengo con las manos vacías, pero llénalas tú, porque Él lo hace. Entonces, eso me parece súper poderoso, tener esa cuenta inmovilizada. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Así que bueno, quería compartirles eso y vamos a dejar acá.